Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Se puede pensar en una impronta cultural o del pensamiento de los últimos 12 años? ¿Hay algo que destaques? Yo no soy muy ducho en pensar en términos de escenarios culturales. Más bien creo que los sentidos aparecen en escenas más acotadas, digamos. Yo creo que un pensamiento siempre está ligado a un cuerpo, a una aventura, y puede ser a un grupo. Cuando entramos en el campo de lo nacional se vuelve difícil, ¿no? Dicho todo esto, igual habría que decir que, bueno, todos reconocemos que han sido años de mucho enfrentamiento, de mucha rispidez, de mucho encontronazo, y que da la impresión de que eso va en detrimento de la inteligencia, por decirlo así, ¿no? De la capacidad de entender. ¿Cuánto de, a mí me gusta decir, cuánto de la intolerancia impuesta como valor? Hacer creer que ser intolerante está bueno, se ha establecido. Bueno, está muy bien lo que decís. La intolerancia como valor se llama seguridad, o se llama, ¿cómo podríamos decir? Hay otra palabra que se me está escapando. Convicción o... Claro, convicción, ideales. Hay un montón hay una cadena de palabras pseudopositivas para justificar lo que desde otro punto de vista es bien considerado una incapacidad, una intolerancia, ¿no? Y fanatismo. Claro, Sí. y ser fanático está visto como un valor, ¿no? O sea Sí, que... pero de todas maneras yo creo que hay que ser muy claros en esto. Quienes han usado de esa manera la convicción, o, entre comillas, o quienes han implantado este clima, ha sido el gobierno nacional. Después, los otros grandes responsables somos los argentinos, porque evidentemente este gobierno nacional es fruto de nuestra manera de ser. Y en ese sentido se cura a la Argentina haciéndonos cargo entre todos de esto y viendo qué otra cosa podemos inventar, de qué otra manera podemos vivir, ¿no? ¿Sentís que hay un intento de cura? Digo, que hay un reconocimiento. A mí me parece que cuesta todavía. A mí me gusta mucho la política. Entonces voy a decir, gané con las urnas y soy el dueño del poder. No, eso no es así. O sea. No, pero yo creo que por supuesto hay un intento de cura. O sea, yo trabajo en el PRO, trabajo con Mauricio y me parece que es evidente el cambio de tono que hay en ese inmenso grupo político apoyado por tanto votante, que muy probablemente nos lleve a la presidencia en muy poco tiempo, ¿no? Me parece que la Argentina está para dar ese paso y para cambiar de onda y para ponerse un poco más maduramente a trabajar los problemas, enfrentarlos y tratar de resolverlos. Otros países lo han hecho. ¿Por qué nosotros no vamos a poder? Si no somos tan estúpidos. Más bien lo contrario, diríamos, tenemos muchas capacidades. Qué extraña manera de procesar esas capacidades tenemos que se nos vuelven en contra, ¿no? Y que en vez de permitirnos crecer, nos hacen vivir tantas dificultades. ¿Ves a la presidenta en cadena cuando hace cadena? No, cuido mi salud. O sea, no hace falta que me lo diga el médico. Yo tengo la sensación de que me enveneno. Me enveneno de bronca y yo no quiero vivir con odio, no quiero vivir con bronca. Yo quiero un país con alma, no un país con bronca. Y la presidenta te obliga a esa posición, es lo que se llama una psicopateada, ¿no? O podemos pensar en esos docentes que llevaban la clase de una manera tal que te hacían padecerlo todo, que en vez de plantear un clima de entendimiento y crecimiento común, desgranaban una actitud, una posición existencial que hace mucho daño. Sí, no la veo, la verdad no. ¿Cuánto de esto tiene que ver con el peronismo como base o es una expresión especial el kirchnerismo? Gran pregunta, ¿no? No, creo que es una expresión especial. Creo que el kirchnerismo ha acentuado rasgos de los peores del peronismo, que tiene otros rasgos muy distintos. Conozco mucho peronista agradable, peronista simpático, como te dan ganas de comer un asado, ¿no? O sea, mucho peronista más tolerante. Siempre hay como cierto rasgo de apropiación un poco de lo público, ¿no? De incapacidad de transformar esos ideales en realidades. Digamos, el peronista habla mucho del pueblo, pero le resulta muy difícil beneficiarlo. Más bien da la impresión de que es algo que se queda en el nivel del discurso, ¿no? Pero me parece que entonces diríamos, hay una raíz peronista o argentina, porque el peronismo representa en gran parte, creo, un sentir argentino, y hay otra cosa que ha empeorado en los últimos años y que esperamos poder superar pronto, ¿no? Creo que hemos aprendido mucho con el kirchnerismo. Paradójicamente aprendimos, por ejemplo, el valor de las instituciones. No porque ellos las hayan respetado, sino por lo contrario. Yo, por ejemplo, no entendía antes de estos periodos presidenciales lo importante que era la ley en las instituciones. Me parecía que era una especie de como de formalismo, ¿viste? Algo medio
hinchapelotas. Y ahora me doy cuenta que no, que es pero fundamental y que es la base de nuestra libertad, ¿no? Claro, que es recontra importante. Que se ha colado esta cosa. Bueno, la ley finalmente es un instrumento, pero no, digamos, ganamos en las urnas. Soy más importante yo que la ley. Y es una complicación esto. Sí, o bien la ley no es tan importante, lo importante es hacer las cosas bien. Y después te das cuenta que la ley en realidad es el gran vehículo para hacer las cosas bien. Y que las sociedades avanzan en la medida en que aceptan cierta lentitud de los procesos, ¿viste? Pensamos en lo que le pasa a los chicos. Los chicos quieren cumplir su deseo ya. Y nosotros cuando vamos creciendo vamos aprendiendo que ciertos deseos para cumplirse necesitan mediaciones, necesitan aprendizajes, etapas, enfrentar dificultades, etc. Me da la impresión de que el camino de la ley, el camino de las instituciones es un camino más lento que el camino de la revolución, por decirlo así, pero al mismo tiempo mucho más seguro y más efectivo, ¿no? Y los países que son más institucionales y tienen respeto por esas tonterías terminan siendo mucho más capaces de crecimiento que nosotros, que somos italianos, pasionales, peronistas y nos cagamos en todo, ¿no? Claro. Ahora, también habrá que pensar qué pasó para que quien cree en las instituciones se sienta como inhibido de decirlo. Porque, digamos, la revolución es el kirchnerismo. Sí. Las instituciones son conservadurismo, es la derecha, es el pasado. Digamos, algo no ha cuajado en el discurso de... Sí. Yo me gusta pensar que estamos como quemando esa etapa, por decirlo así, que después de estos años de pseudo-revolución, hemos aprendido lo otro, digamos, que no era tan malo ir más lento y ser más respetuoso y tratar de aceptar las diferencias, todo eso que podía parecer blando, ¿no? Es menos romántico, digamos, es más, en un sentido heroico, ¿no? Es más llamativo, más seductor, la intemperancia, ¿no? Mandar a todos a cagar. Sí, no hay épica en lo otro, pero es más, como más efectivo y más... Sí, muchas cosas se construyen lejos de la épica, ¿no? Paradójicamente. Muchas cosas se construyen con una capacidad de vivir más tranquila, más serena, más firme, más ubicada, ¿no? La seguridad personal, por ejemplo, lo vemos claramente, no tiene que ver con ser destemplado y decir lo que se te canta en cualquier momento, sino con poder entenderte con los otros, no sentirte puesto a prueba en cada oportunidad, saber que tenés tu forma de ver las cosas, que vas haciendo tu camino, tus proyectos, tus cosas. La seguridad personal tal vez llama menos la atención que el despelote autoafirmativo, ¿no? Claro. Vos que venís del palo de la filosofía y ves a colegas tuyos enrolados en la épica de Carta Abierta, ¿qué sentís por eso? La verdad es que me da gracia. Me parece como un programa humorístico Carta Abierta, porque los textos son ilegibles, es decir, vos lo leés y realmente parecen escritos con una intención humorística, dar 80 vueltas para decir algo que se podría decir mucho más directamente, pero la intelectualidad en general tiene ese defecto, ¿no? La idea de que mientras más vueltas des, mejor. La idea de que si decís algo muy directamente, sos medio pavote. Se entiende tan fácil que... Claro. ¿Por qué desaprovechaste la oportunidad de dar 1000 vueltas? ¿Viste? Y creo que esa es la caracterización de la neurosis, ¿no? Una de las caracterizaciones posibles. El neurótico, en vez de ir directamente a lo que quiere, empieza por dar largos rodeos, que alguna vez tal vez lo lleven a lo otro, pero en realidad no. Y creo que Carta Abierta es un fenómeno recontra neurótico que tiene una gran ignorancia porque no sabe cómo funcionan las sociedades, no entiende cómo es la evolución. Daría la impresión de que no le importa en realidad. El progresismo es un fenómeno discursivo, le importa lo que se dice, no lo que se hace. Entonces, si vos decís las cosas que hay que decir y probás retóricamente tu bondad, está bien. Y después podés robar, hacer desastres, incluso mentir la pobreza y tener una cantidad de pobres gigantesco en el país, pero sos bueno porque dijiste que eras popular y esgrimiste las buenas causas. Ahora, si no decís todo eso y haces las cosas bien, sos sospechoso. ¿Por qué no firmaste la solicitada Carta Abierta? ¿Por qué no ascribiste a esos falsos ideales, creo yo, o ideales? Finalmente hay en el ideal siempre un componente de enemistad con la realidad, ¿no? Ahora, es muy interesante esto que decís, porque alguna vez lo leí y creo que fue Sarlo cuando ella decía que el kirchnerismo tiene un discurso performativo. O sea, que no solo cuenta una cosa que no es hacia adelante o en el presente, sino hacia atrás. Sí. Cree que con el discurso crea una historia distinta a la que se vio que era. Bueno, creo que uno de los ingredientes de ese tipo caduco de intelectualidad es el extremo valor que se le da al pasado. La idea de que si las sociedades que no conocen su historia tienden a repetirla, para mí es falsa. Yo diría, la suplantaría por la idea de
las sociedades que están obsesionadas con su historia no pueden crecer, no pueden vivir el presente. Y lo cierto es que no es del conocimiento del pasado de donde surgen las respuestas para las necesidades presentes o para tu deseo de producir futuro. De donde surgen esas respuestas es de tu deseo, de tus ganas de vivir y de tu conocimiento del mundo actual. Por supuesto que la historia es lindísima y nos resulta muy interesante y a veces tiene algunas claves reveladoras, pero no es de ninguna manera el método para producir realidad el conocimiento del pasado. Me parece que hay un gran equívoco ahí y que la intelectualidad, o el sentido común, diríamos, cree, porque hay una gran pasión también de todos los lectores por una producción constante de libros muy interesantes y muy bien hechos sobre nuestro pasado reciente. Pero creo, el sentido común, hay una especie de convención que cree que de ese conocimiento va a surgir la respuesta. Y creo que ya podríamos sacar las conclusiones de que de ese conocimiento no surge la respuesta, porque conocemos mucho la historia, pero tenemos dificultades para hacer presente y futuro. Ahora, contame algo que casi un psicólogo se lo debería preguntar, y tomo un poco lo de la neurosis de carta abierta. Uno puede entender que el fanatismo nazca de una formación religiosa. La religión supone una dosis alta de fanatismo, de dogma, de no discutir. Hasta de la clase política formada en la política per se, porque bueno, así se construye la política, pero no de intelectuales que vienen de la filosofía. Digo, no quiero dar nombres, o sí, pero digo, Horacio González es un tipo formado. Sí. ¿Por qué? Me resulta como una contradicción. Y hay muchas cosas que se pueden decir. Varias, por ejemplo, una sería, hay que reconocer el origen católico de derecha, del Montoneros y todos estos grupos violentos, ¿no? Revolucionarios de otra época. O sea, hay un origen común, tiene que ver con el dogmatismo religioso. Es decir, el idealista más puro lo que cree es que el bien se produce matando a los malos, con lo cual terminan siendo un desastre. Después, otra cosa que se podría recordar es que Nietzsche dice que el filósofo es el nuevo sacerdote, digamos, que hay una especie de actitud religiosa o de religiosidad en cierta perspectiva respecto de la verdad y de su administración y su producción. Por lo tanto, sería también comprensible que un filósofo tienda al dogmatismo, ¿no? En general, el filósofo, lo digo por experiencia propia, tiene problemas con la realidad. Por eso se va tan lejos, digamos. Si vos sos un adolescente normal, salís a bailar con tus amigos. Si no te pones a estudiar filosofía, sintiéndote superior, mejor que esos chanchos que van a bailar y besan chicas y hasta se tocan, esas ¿no? ridiculeces. Claro. En cambio, vos sos re importante, lees a Kant, lees a Heidegger, no estás a la moda bailando y disfrutando de la sensualidad adolescente. O sea, el filósofo tiene problemas. Todos tenemos problemas, pero este es el problema del filósofo. Si se cura, vuelve a la realidad con toda la riqueza que le dio esa capacidad especulativa, vamos a decir. Si no se cura, termina en carta abierta. Es bueno, es bueno. Pensaba, digo, hay un discurso progre en los actores, en los escritores y demás, que ascriben al kirchnerismo, sí. Digamos. Se los ve mucho. Mucho menos en el PRO. Digo, apareces vos, sí. Aparece un actor que es Martín Seffel o Susana Jiménez. Digo, ¿por qué? Digamos, pareciera como que el PRO se desentiende de la cultura. No, para nada. Yo más bien preguntaría por qué resulta tan difícil a una persona del mundo de la cultura superar la barrera del prejuicio y animarse a decir que le gusta a Mauricio Macri de presidente. Hoy en día cada vez sucede más, digamos, hace unos años ha empezado a pasar. Si vos pensás cómo era la situación 8 años atrás, 10 años atrás, había un prejuicio gigantesco respecto de Mauricio y de todo ese proyecto, y hoy en día está, diría, superado, ¿no? De hecho, estamos al borde de la presidencia. Pero yo creo que es muy difícil en el mundo de la cultura encontrar personalidades que sean capaces de bancarse la mirada desaprobatoria del otro. Podríamos pensar que básicamente el artista popular tiene que ser demagógico porque tiene que quedar bien con las personas que lo van a consumir. Y hasta es comprensible, no me parece mal. Lo que a uno no le gusta tanto es que esas convicciones, entre comillas, terminen avalando gobiernos delictivos. Digamos, avalando el delito como si fuera una forma de hacer política, que es lo que estamos ahora presenciando un poco. Pero incluso creo que muchos de esos actores lo hacen de buena fe, lo hacen creyendo que hacen bien, no lo hacen cínicamente. Ahí hay una cuestión, ¿no? Que el fin justifica los medios. Bueno, a lo mejor haya algo que no me gusta, pero la revolución como utopía... Sí, sí. Roban un montón, viven en Puerto Madero, bueno, no han logrado eliminar la pobreza, pero igual es medio incomprensible, ¿no? Puedes seguir la lista. Me pega, no me llama como me dice que me va a llamar, no viene a dormir a casa, no tiene deseo por mí, pero bueno, es mi matrimonio, me ama, no va, digamos. No hay más. ¿Hasta dónde te vas para justificar lo injustificable? Tu personalidad se tuerce de una manera increíble, ¿no? Ya me dijiste al principio que te gusta no hacer grandes análisis genéricos, sino que pero digo,
¿Tiene valores éticos o morales, según como vos lo comprendas, el kirchnerismo? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Creo que nos la hacemos todos todo el tiempo. ¿Es por convicción que hacen las cosas que hacen y, bueno, les salen mal porque tal vez no están muy preparados? ¿O es cinismo puro? ¿Es una fachada populista para robar en paz? Da la impresión de que uno tiene que decidirse últimamente por esta última versión. Es decir, daría la impresión de que es la delincuencia perfecta. Simulás el bien de una manera empecinada y emperrada, y tal vez por eso estás tan emperrado en simular ser bueno, para poder hacer el mal en paz. Y si la elección es por la continuidad del kirchnerismo, ¿qué expresa desde nosotros? Y expresa grandes dificultades para crecer. Seguiremos enfrentándolas. Yo tengo la sensación de que llegó la hora. No digo que vamos a dar solución a todos nuestros problemas de manera inmediata, pero me da la impresión de que el país está, diríamos, a punto caramelo para dar ese pasito que le permite pasar a otra cosa. Y creo que esto tiene que ver con mucha gente que no es macrista, que igual está más deseosa de votar a Cambiemos para empezar a hacer otra cosa, jugar a otra cosa, poder incluso dilucidar las diferencias entre macristas y no macristas en otro plano, de otra manera, y trabajando en lo que se puede juntos para mejorar un montón de cosas mejorables que hay, porque hay muchas cosas que son muy sencillas de hacer y que están ahí nomás, digamos, abrir el país al mundo, solucionar el tema de la inflación. Es cierto, ¿por qué tenemos inflación? Es una ridiculez y los países ya no tienen inflación. Es un tema bastante sencillo de resolver. A nuestro alrededor todos lo han resuelto. Tenés que ser muy empecinado, muy emperrado y negar mucho la realidad para tener este nivel de problemas. Y bueno, los argentinos somos responsables de votar estos proyectos, ya tendremos que haber aprendido y ojalá podamos dar el paso siguiente. Desde la construcción interna de Cambiemos y del PRO, ¿te hizo algún ruido la aparición de Lilita Carrió? Me acuerdo cuando éramos jóvenes y solíamos entrevistarla. Bueno, Lilita tiene esa doble vertiente, digamos. Por un lado produce fascinación y te dan ganas de aplaudir muchas de las declaraciones y otros momentos pues, tenés ganas de tomar distancia porque si esta mujer se pasa. Ahora que estamos cerca, digamos, como en el mismo movimiento, me gusta. La otra vez la escuché por la tele y me pareció que estuvo sensacional. Siempre da un poco de miedo, pero me parece que es positivo ser más integradores, ¿no? Creo que ese es uno de los aprendizajes del PRO. Haber aprendido a integrar cada vez más cosas distintas, no encerrarse en los mismos de siempre, sino abrir el juego. De otra manera no podés ser gobierno nacional. Sí. Y esto es un principio, porque si ganamos va a haber que dar muchos más pasos en ese sentido, que de alguna manera ya están propuestos en el discurso de Mauricio, ¿no? Y aparte, digo, siempre hay un doble estándar. Si el peronismo se une, Puerta de Hierro y el trotskismo, es porque construyen. Si lo hace la oposición es porque traicionan. Sí. Es raro, o sea, el peronismo ha ganado una batalla, por lo menos dialéctica, es ¿no? Muy gracioso, sí. Por suerte da la impresión de que lo que se dice en la discusión política no es determinante del voto. ¿Viste? O sea, eso lo que se llama el círculo rojo, es decir, los entendidos en política, los que seguimos la política, creemos que lo que hablamos entre nosotros es determinante y que todo votante está enterado de las mismas cosas. Pero el votante no está en esta discusión política que afecta solo una mínima capa de la sociedad, sino que está en el mundo real, comprando los alimentos que necesita, trabajando y recibiendo algunos mensajes, ¿no? Como caen como meteoritos desde la lejanía. Cada artista político logra acercarse más o menos según su capacidad de comunicación y de cercanía. Y creo que muchas de estas cosas que nosotros observamos, porque somos un poco fanáticos y estamos siguiendo las noticias, no tienen la influencia que creemos que tienen. Por suerte, me agregaría. Sí, yo me privé de decirlo, pero lo pensaba. Está muy bien. Algo más personal para ir terminando. Vos siempre hablaste, escribiste y te dedicaste a difundir a Nietzsche. ¿En lo personal estás más dionisíaco o más apolíneo? Si estuviera más delgado te diría apolíneo, pero tengo que decir dionisíaco, ¿no? Es una mezcla. Bueno, la verdad es que Nietzsche sigue siendo un interlocutor a lo largo de los años básico, porque es un tipo que mira la realidad desde un punto de vista bastante distinto, ¿no? Y creo que en general la academia o los estudios serios de filosofía lo han neutralizado un poco. A mí me interesan más sus aspectos más chocantes, por decirlo así, porque creo que es muy provocativo y hace ver realmente las cosas de otra manera. Como un gran interpelador, o sea, usarlo a Nietzsche para preguntar. Sí, es una bestia. El tipo es una bestia. A veces dice cosas que no puedes aceptar, pero de todas maneras tiene justificación y da algunas vueltas que resultan, la verdad, muy fértiles, ¿viste? También pasa, por ejemplo, con otro pensador
Lacan, que es un psicoanalista, pero al mismo tiempo es un pensador, lo lees y lo insultás, porque no lo entendés, el tipo no tiene intención de explicarse, da unas vueltas increíbles, pero produce un efecto de fertilidad, digamos, cuando dejas de leerlo salís pensando cosas nuevas, entendiendo cosas que no entendías, con pensamientos propios que se despertaron a partir de esa experiencia de no entender a alguien. Es raro. Está bueno. Siempre me gusta hacer una pregunta estúpida al final cuando entrevisto a gente que piensa o a filósofos. Después de una entrevista inteligente, para congraciarte, haces Claro, no, pero es la pregunta estúpida, digo, porque quien más se ha interpelado, y creo que vos no haces esto, uno se sigue preguntando el sentido de la vida. El sentido de la vida es hacer el amor con el mundo. Bueno, tengo varias, pero esa es una que me gusta mucho porque es muy hippie. Y la aprendí viendo a los gatos. ¿Vos viste cómo son los gatos? Sí. Hacen el amor con la pata de la silla, con la heladera, con tus patas, ¿no? O sea, están en un estado de sensualidad. Y yo creo que es un buen modelo para entender cómo uno tiene que interactuar con los demás, no necesariamente restregando las pieles, aunque a veces sí. ¿Por qué no? Pero, digamos, con los demás en las conversaciones, en los proyectos, en las ocasiones, digamos, de este encuentro, de tomar un café o tener una tarea de tu trabajo que hacer. Hay como una especie de sensualidad que hay que poner en juego para que la vida tenga sentido. Es decir, somos cuerpos que quieren disfrutar y quieren expresarse y por supuesto tienen dificultades y a veces van para atrás, pero creo que el sentido de la vida tiene que ver con esa posición sensual. El dionicismo al palo. Podríamos decir, Así no siempre al palo, pero el dionicismo. Nos fuimos al diablo. Me gustó verte. Bueno, igualmente. Gracias Muchas por gracias. venir. Muchas gracias. Así seguimos.